Ahí estamos, ahora sí. Empezamos. La filosofía, después vamos a ampliar un poco más, pero nosotros la vemos como una disciplina, ¿sí? Como una actividad del pensamiento que a través de interrogantes intenta interpretar la existencia humana, ¿sí? Intenta que el ser humano se conozca a sí mismo y conozca también el mundo que lo rodea. Después vamos a ir desarmando un poco esta perspectiva, nuestra perspectiva. La primera referencia que encontramos en relación a la palabra filosofía es por su origen etimológico, amor a la sabiduría, ¿sí? Filos significa amor y sofía significa sabiduría. El primero en utilizarlo, este término, fue Pitágoras, que cuando Leontes le preguntó si él era un sabio, él contestó que él era un filósofo, un amante del saber. Y a partir de ahí, muchísimos se autodenominaron de esa manera. Ya preguntarnos qué es la filosofía es una pregunta filosófica. Lo que hace la filosofía justamente es tiende a llegar a la sabiduría, ¿no? Reflexiona sobre todos los saberes, totaliza todos los saberes. La ciencia, por ejemplo, no se piensa a sí misma, ¿sí? La ciencia no pregunta qué es la física y trata de explicar qué es la física. Eso es una pregunta totalmente filosófica, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos por qué, cuando nos preguntamos cómo, siempre estamos haciendo preguntas filosóficas. Como decíamos, el objeto de la filosofía es la interpretación de la existencia humana y el fundamento de esa interpretación es el autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que lo rodea. ¿Sí? La tarea de la filosofía es mostrarle al ser humano cuál es y dónde yace el sentido de su vida, ¿sí? Quizás un poco todos reflexionamos y hacemos esa reflexión filosófica, ¿no? De dónde venimos, qué hacemos, a dónde vamos, para qué estamos acá. Todas esas son preguntas filosóficas que están desde el inicio desde el inicio de la creación humana, ¿sí? Nosotros somos seres racionales y desde siempre nos hacemos ese tipo de preguntas. Quizás en determinadas épocas históricas están más marcadas que en otras. Los puntos de partida de los filósofos para realizar esa tarea, ¿no? Esa interpretación de la existencia humana, son variados, son diversos. Por ejemplo, algunos se lo plantean desde problemas existenciales, otros desde problemas de conocimiento, otros desde una situación social determinada, pero siempre el objetivo final es el mismo, ¿sí? Tratar de interpretar la existencia humana. Y además hay otro elemento que enlaza a todos los saberes filosóficos, que es el saber y el conocimiento. Siempre la filosofía busca saber y conocer. Como decíamos, la filosofía tiende a llegar a la sabiduría a través de la formulación de interrogantes. Nosotros no partimos de respuestas dogmáticas, sino de preguntas. Lo que hace la filosofía es siempre preguntarse. Después intenta responder y esas respuestas generan nuevas preguntas. Esto es importante. La filosofía no es una doctrina, ¿sí? No es una doctrina que da respuestas, sino es más bien una formulación de interrogantes. Y por eso también se dice que es una tarea que no se acaba nunca, ¿no? La de la filosofía, porque se interroga sobre determinadas cuestiones, trata de buscar unas respuestas, a la vez esas respuestas son nuevamente puestas en duda, las cuales generan nuevas preguntas, nuevas respuestas y así. El sentido de la filosofía siempre es preguntar y no buscar respuestas. Eso es contrario a la ciencia, que la ciencia solamente es por base a la observación, ¿no? Primero Bueno, claro, exactamente. Después, Verónica, cuando veamos un poco la diferencia entre filosofía y ciencia, estás ahí muy en lo cierto.
Y diste Sí, justo ahí en el centro que justamente la ciencia lo que hace es eso, ¿no? A través de la observación y a través de lo verificable, intenta buscar respuestas, y muchísimas de esas respuestas de la ciencia surgen de preguntas de la filosofía, ¿sí? claro, La de la ciencia, a través de la observación y de la experiencia, busca respuestas, busca, ¿no?, ese conocimiento científico. Y la filosofía, siempre apoyada en esos conocimientos científicos, empieza a interrogar, ¿sí? Y le da herramientas a la ciencia para que siga avanzando. Ahí está la vinculación, exactamente eso es. Verónica, después la vamos a ver un poco más en profundidad, pero bueno, sirve bárbaro la aclaración porque quizás se puede, desde ahora, empezar a ver esa diferencia entre ciencia y filosofía. La filosofía, hay muchos autores, muchos filósofos que dicen que no es una disciplina autónoma, ¿sí? Que no es una disciplina pura. En un momento determinado la filosofía estaba muy atado a la religión, ¿no? A la escolástica, que es este método de estudio que todo el conocimiento estaba dado por por los escritos bíblicos y por las reflexiones acerca de los escritos bíblicos. La filosofía estaba muy atada ahí, bueno, en la época del Renacimiento, en donde se empiezan a correrse de ese lugar. La filosofía se acerca a la ciencia, ¿no? Y siempre quedó ahí de la mano de la ciencia. Algunos filósofos piensan que ahora la filosofía está muy cerca del arte, que es muy lindo esa perspectiva, porque dicen que esto de dudar, ¿no?, también requiere como una parte artística de los filósofos. Eh, Porque también es una destreza, ¿no? De empezar a dudar hasta dónde y hasta cuándo, mucho lo ven como algo artístico, pero siempre la filosofía está cerca de alguna otra disciplina, y bueno, siempre muy vinculada a la ciencia. Seguimos un poco. La filosofía, entonces, decimos que el objeto es la interpretación de la existencia humana e intenta responder ante problemas trascendentales y fundamentales como la existencia, la verdad, la belleza, la justicia, eh, pero también con problemas que aparecen en la vida cotidiana. Pero esa reflexión no es una reflexión negligente o dogmática como lo hacemos habitualmente, como estamos habituados a hacerlo, sino lo hace de una manera crítica. Ahora vamos a ver un poco lo que es el pensamiento crítico. Perdón, ¿se me escucha? Carlos, sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, Ah, bienvenido. hola a todos. Después de un arduo peregrinaje por el sistema y en función de la sorpresa que recibimos cuando nos cambiaron completamente la plataforma en la que estábamos habituados a utilizar, con casi menos de un día de anticipación, donde se generó todo este inconveniente y este problema, que espero lo podamos solucionar. La preocupación era que se pudieran conectar. Por mi parte, la bienvenida a todos, a todas. Y te pregunto, no sé si estuvo Bárbara ya explicándole. Sí. Estuvo Bárbara, ya les explicó a los chicos, y para el lunes, en principio, tenemos la lista de los 40 sorteados. Bien. Y vos ya estabas contando el tema Sí. de Filomeno. Entonces, simplemente presentarme, Carlos Carreras, con Marina vamos a estar a cargo del curso y seguimos. ¿Mm? Bien, seguimos y después, entre un tema y otro, te dejo el espacio para charlar un poquito Perfecto, más. ¿Dale? perfecto, listo. Bueno, seguimos entonces. Como comentábamos, los filósofos utilizan argumentos racionales, ¿sí? Que estos argumentos se basan en las ideas y verdades admitidas por el conjunto de la sociedad por medio de la razón. A diferencia de los argumentos de autoridad, que son aquellos que se basan en la opinión de una persona prestigiosa, de una persona determinada. Esto también abre paso a un tema que es el método socrático. Por allá en el siglo V a.C., Sócrates, que es un
filósofo del diálogo, después lo vamos a estudiar con más detenimiento, rompe con este estereotipo sofista que había en aquella época en Atenas, en donde la enseñanza se transmitía desde el maestro al discípulo, ¿sí? Solamente el discípulo aprendía y escuchaba lo que le decía el maestro. En cambio, Sócrates, a través de la mayéutica, propone un diálogo de igual a igual, ¿sí? Con sus seguidores, y siempre ese diálogo estaba apoyado en la razón, ¿sí? En el logos, no en la mitología ni en la religión, que en ese momento también era muy habitual. Sócrates trata de, con sus discípulos, en un diálogo de igual a igual, llegar a la interpretación de la existencia humana, siempre apoyado en la razón. Y también me gustaría mencionar, ya que mencionamos también a Sócrates, a otro filósofo de aquella época, del año 600 a.C., que es Tales de Mileto, que es, considera el primer filósofo y el primer científico. Hasta esa época todo se explicaba por medio de las divinidades, ¿no? Por medio de las divinidades. Y Tales de Mileto empieza a observar y a fijarse en la naturaleza, y él sostenía que los problemas de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza se explican también por medio de la naturaleza, que no había que recurrir a los dioses, a los dioses del rayo, al dios del trueno, al dios de la tormenta, sino que los fenómenos naturales se explican a través de la naturaleza. Entonces ahí él empieza también con algunos experimentos científicos, por eso se dice que es el primer científico y el primer filósofo, porque se empieza a preguntar, ¿no? Y a tratar de explicar todo eso a través de la razón, no ya apoyado en otros argumentos. Entonces, bueno, siempre los filósofos utilizan estos argumentos racionales. El objetivo de la filosofía, como decíamos, es hacer pensar de manera crítica, ¿sí? No de cualquier manera, sino de manera crítica. Cuando en realidad la mayoría repite y se resigna a lo establecido. Y ahora vamos a ver lo que es este pensamiento crítico. Lo que hacemos nosotros acá en la filosofía, lo que vamos a intentar hacer, es todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros aprendimos, empezar a dudar, ¿sí? Empezar a cuestionarlo, empezar a verlo, y bueno, es esto, el pensamiento crítico, es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdades, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a tratar de hacerlo es pensarlo de una mejor manera, de la mejor manera posible, para tratar de ver cuáles son verdades y cuáles no son verdades. Sí, es la capacidad para analizar y evaluar la información existente. Etimológicamente, la palabra crisis, la palabra crítica viene de crisis, que es la separación o escisión, y la extensión, bueno, por elección, que es un poco eso, ¿no? Empezar a separar la información verdadera y la no verdadera. Nosotros todos los conocimientos que tenemos los aprendimos a través de la cultura, ¿no? Sin cuestionarlo. Nosotros muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, no cuestionamos esos conocimientos que tenemos, ¿sí? Entonces, la filosofía lo que empieza a hacer es esto, ¿no? A dudar de cada uno, a dudar un poco de cada uno de esos conocimientos, y cuando esa duda o ese conocimiento resiste a esa duda, recién ahí podemos decir que es un conocimiento verdadero. Ser crítico significa tener la capacidad de juzgar una situación adecuadamente. Y con respecto a quienes son capaces de pensar críticamente, nosotros los seres humanos, como hablamos, somos seres racionales. Todos tenemos la capacidad para pensar, pero nuestro cerebro, dicen los neurocientíficos, no está habituado a pensar de esta manera crítica, sino que nosotros más bien estamos acostumbrados, y nuestro cerebro está acostumbrado a recibir ese conocimiento sin juzgarlo, sin dudar de él, sin criticarlo, ¿sí? Nuestro cerebro está acostumbrado a eso, a aceptar esas verdades. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo?
Bueno, seguimos. Carolina, ¿querés hablar? Bueno, seguimos. Bueno, como decimos, entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a todo lo que aprendemos, a todo lo que tenemos incorporado, a aceptarlo sin cuestionarlo, sin juzgarlo, y pensar críticamente es todo lo contrario a eso, ¿sí? Es un poco más dificultoso y requiere de una cierta actividad, ¿sí? Pero a la medida que cuando lo empezamos a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, como toda disciplina, lo vamos incorporando y nos va costando cada vez menos. La filosofía puede verse como una articulación formal de ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, filosofar es pensar críticamente. Nosotros no estamos habituados a hacerlo, pero no significa que no podamos hacerlo, todos podemos hacerlo y en esta época nos parece sumamente necesario y sumamente importante que todos empecemos a hacerlo, ¿no? Jaime Araujo Frías, que es un filósofo, de los cuales hay algunos textos colgados en la cátedra virtual que pueden leer. Él dice que la filosofía es dudar, ¿no?, como acto subversivo, como un acto que trastoca la realidad, que trastoca lo establecido, ¿sí? Lo ve como eso. Y él dice que pensar supone arriesgar, es salir de la seguridad de lo conocido. Es mucho más fácil aceptar esos conocimientos adquiridos y no cuestionarlos que empezar a cuestionarlos, ¿sí? Hay alguien, perdóname, hay alguien que quiere, Marina, parece que hay alguien que quiere preguntar algo. Ajá, adelante. Aparecía escribiendo en el chat, pero se me fue el... Sí, adelante. Sí, Abigail, adelante. Carlos de los Ríos era. Te escuchamos, Carlos. Yo no sé si vos ves si está el teléfono, el micrófono abierto de tu pantalla. Yo no veo porque tengo acá No se le escucha. pantalla. En el chat está diciendo que no se escucha. ¿Ustedes me escuchan? ¿El resto escucha? No, no se escucha nada. Yo sí escucho usted, lo más profe, bien. sí. No se escucha súper bien a ustedes. Yo escucho bien. Carlos de los Ríos dice que él está hablando y a él no se lo escucha. Ah, está bien, perdón, pensé que no se me escuchaba a mí. Decirle si quiere preguntar en el chat. Profesora, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ahora escucho. Ahora me escucha. Yo Ahora sí. Quería hacer una consulta sobre la plataforma. No sé si me está escuchando. Sí, se escucha, Julio. Te pregunto porque la plataforma, al estar yo conectado con el celular, me está usando el teléfono del celular. Yo me fijo en internet y me dice que 1 hora de conexión en la plataforma lleva un gasto de 700 a 1,5 gigabytes, por lo cual tengo miedo de quedarme sin datos, simplemente porque la plataforma no tiene otra manera de ser usada. ¿Puede ser? No, también se puede usar desde una computadora. Está conectada desde el Wi-Fi, Julio. Claro, pero lo que pasa es que no me da opción. En la computadora no tengo cámara yo, y en el celular me saco el teléfono como que estoy en llamada. Igual, Julio, puedes conectarte igualmente desde la computadora, aunque no tengas la cámara, y, o sea, hablas desde el micrófono y tenés la cámara apagada. Tampoco tengo el micrófono en la compu. No, yo no sabía esto, por lo cual, bueno, ahora me voy a conectar así, pero lo que tengo miedo es de quedarme afuera de la clase porque se me corte los datos. Julio, si querés, podés escribir en el chat y si tenés alguna duda o algo, te voy leyendo.
Sí, sí, Bueno, Bárbara, Julio, por la cámara y por el micrófono no te preocupes. Si querés conectarte desde la computadora y en todo caso, claro, como te dice Milagros, pregunta por el chat. ok, yo lo que veo es que el icono de la pantalla donde está el teléfono está en rojo, lo que quiere decir que se está usando la línea telefónica. Pregunto por si a alguno de mis compañeros le pasa lo mismo, le puede pasar a otro también. El teléfono en rojo igual creo que lo tenemos todos, Julio. Yo tengo acá en la compu y también veo ese como ese teléfono rojo. Está grabando la clase. ¿Es por eso? Claro. Ah, ok. Sí, es por eso. Profe, Pues yo Carlos entré- de los Ríos pregunta, ¿el no criticar mis creencias religiosas es algo negativo? ¿Cómo? Perdóname, Milagros, no escuché. Carlos de los Ríos pregunta en el chat porque no se le escucha, sí, el no criticar mis creencias religiosas es algo negativo. No. Algo negativo no, nosotros podemos seguir tranquilamente viviendo sin cuestionar nada, no es nada negativo, sino que para hacer filosofía sí se requiere esa crítica positiva, digamos, no crítica en sentido peyorativo, sino de empezar a dudar y con las creencias de cada uno reafirmar como muchos filósofos lo han hecho, reafirmar esas verdades aprendidas o seguir cuestionándolas, ¿sí? Negativo no es nada, es una invitación nada más la filosofía es una invitación a seguir pensando, a seguir cuestionando, ¿sí? Y todo lo aprendido, todos los saberes y todo lo conocido. Las creencias, nosotros acá lo que vamos a hacer va a ser empezar a criticar al derecho, que es lo que hace la filosofía del derecho, después lo vamos a ver con mayor precisión, criticar lo que escuchamos en la televisión, criticar lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en las redes sociales, pero criticar en el sentido de dudar de eso, ¿sí? A tal cosa que escuchan en la televisión. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué sí, por qué no? Empezar a buscar argumentos para encajarlo, o de un lado o del otro. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Porque Sí. quizás nosotros la palabra crítica la entendemos todavía con ese sentido quizás negativo que a veces se le ve y no, acá crítica lo estamos viendo como decíamos que etimológicamente viene de la palabra crisis, que es la separación de una información que nosotros tenemos, con esa información que nosotros recibimos, empezar a dudar y separarla, ¿no? Ponerla de un lado o de otro lado lo que es verdad o lo que no, ¿sí? Lo que podemos confirmar y lo que no. Es un poco eso, la crítica. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Nada, lo que pensaba con respecto a esto por ahí de la posición crítica frente a las cosas, es un ejemplo que es bastante claro, es pensar qué hace cada uno con todos los mandatos familiares, por ejemplo, que tiene, ¿no? Si uno no los cuestiona y sigue toda su vida así, o si de repente empieza como a cuestionar por qué hago lo que hago, si es realmente lo que yo quiero hacer o si va por ahí, y en función de esa crítica poder, o sea, tener otra mirada o ampliar la mirada y como crecer de alguna forma. Sí, tal cual. Lo que intenta hacer la filosofía es buscar y tratar de formar un pensamiento independiente, ¿no? Y como vos decís, Raquel, también de una manera, lo primero que nosotros adquirimos por costumbre y culturalmente son los mandatos familiares. Los mandatos sociales, ¿no? Sobre todo familiares porque es nuestro primer grupo de socialización, la familia, ¿no? Entonces, todos esos mandatos, todo eso aprendido en ese momento de nuestras vidas, empezar a preguntarnos, a cuestionarlos, a dudar de eso. Y realmente ahí empezamos a separar de por qué los hacemos, de si está bien, de que si lo quiero hacer, si no lo quiero hacer, de por qué se hacen o quién los hizo. Todo eso es la filosofía, justamente es eso.
¿sí? Empezar a ver, y es, como hablábamos, que la filosofía es la interpretación de la existencia humana, pero que lo primero que intenta hacer es autoconocernos, ¿sí? Los conocimientos de uno mismo es por donde nosotros empezamos, y así podemos entender también todo el mundo que nos rodea. Pero bueno, justamente eso es la filosofía, empezar a romper con todo eso que aprendimos, y empezar a dudar, como proponía Descartes, con esa duda metódica, ¿no? de todo lo que conocía, empezar a dudar para buscar una verdad, un verdadero conocimiento. Empezar a dudar, y muchísimas cosas, cuando nosotros dudemos de eso, las vamos a tener como ciertas, vamos a encontrar certeza en esas cosas, y muchas otras no, ¿sí? Pero bueno, eso es lo importante, no aceptar todo lo que aprendimos, no aceptar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos. Hoy estamos inundados de información, y es justamente acá el vale la pena de esta filmina, es justamente eso, con toda la información que hoy tenemos de noticias, diarios, televisión, redes sociales, que es... bueno, en esta época, en la época de la globalización, estamos inundados de noticias y de información. Nos parece que hoy más que nunca vale la pena empezar a tratar de separar, de criticar todo eso y ver qué es lo cierto y qué no. Hoy es fundamental, hoy lo tenemos que hacer, y con todos los saberes. ¿Sí? Con todos los saberes, con todas las certezas que nosotros tenemos en nosotros mismos, desde las creencias, puede ser, desde los mandatos familiares, de todo lo que nosotros aprendimos, todo lo que tenemos incorporado a nuestra persona a través de la cultura, que es lo que vamos también a ver un poco en esta clase. Todo eso, empezar a tratar de separar lo que es cierto y lo que no, o lo que nosotros queremos sostener o no. Y eso lo hacemos a través de este pensamiento crítico. Y la filosofía es la disciplina que viene a articular todo ese pensamiento crítico. A través de esos interrogantes, como explicábamos desde el principio, la filosofía se mete ahí, ¿sí? Y es la disciplina que articula todo este pensamiento crítico, tratando de formar un pensamiento independiente, ¿sí? Que se acerque más a la verdad. Seguimos con las filmes. Profe, Sí. yo no entendí en el texto de dudar como acto subversivo qué relación tiene con el conflicto, porque decía como algo así que sin pensar, no se puede pensar sin el conflicto, o algo así. Araujo Frías ve a dudar como un acto subversivo porque dice que dudar es ir en contra de lo establecido, ¿sí? En contra de lo establecido socialmente. Al empezar a dudar de todo eso, a empezar a dudar de los mandatos sociales, de los mandatos familiares, de la política, al empezar a dudar de todo eso, él lo ve como un acto subversivo, y que muchas veces ese dudar, esa confrontación, se ve como un conflicto, y muchas veces molesta, ¿sí? A ciertas personas, a ciertos sectores, empieza a molestar, ¿no? Sócrates, como hablábamos hoy de Sócrates, a él lo condenaron a morir, condenaron a pena de muerte porque, ¿qué pasó? Con su manera de dialogar, de cuestionar, molestó mucho a la sociedad ateniense, y terminó siendo condenado a beber cicuta, bueno, a beber veneno, por el gobierno, ¿no? Por el gobierno de ese momento. Entonces, eso, el dudar, siempre genera molestias a ciertos sectores de la sociedad, y los cuales también puede generar conflicto. Pero bueno, como decíamos, hoy nos parece que el dudar, eso que altera ese orden establecido, vale la pena porque es necesario. ¿Sí? No sé si a eso te referías, Valentina, pero bueno, en el texto de Araujo Frías habla un poco de eso, ¿no? Y
y de cómo muchísimas veces esto de filosofar y de pensar de una manera crítica genera molestias en muchos sectores de la sociedad. ¿Te paso una Pero bueno, pregunta? sí, ¿cómo María? no? No, porque recién yo por ahí escuché mal, pero me pareció que dijiste como que el dudar te acercaba a esa verdad, o la verdad. Y ahí yo me quedé pensando, porque digo, el dudar, digo, ¿a qué verdad? ¿Una verdad subjetiva? ¿A una verdad absoluta? Me parece que la crítica no, o sea, no siempre te puede llegar a llevar a una verdad, más allá del cuestionamiento. Sí. Bueno, Por eso esa, me quedé Paula, pensando es lo que dijiste. una pregunta filosófica de acá a cualquier lado. Bueno, justamente eso es la filosofía, ¿no? Hacer una pregunta filosófica es si existe o no la verdad. Una verdad absoluta, qué sé yo, para nosotros existe la verdad absoluta. Obviamente que también es algo que podemos cuestionar, ¿no? Si tu verdad es la misma que la mía. Nosotros somos partidarios, como te decía, ¿no? Nosotros somos, y vamos a tratar de explicar, no como una doctrina, porque la filosofía intenta romper todo conocimiento, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a enseñarles nada a ustedes, sino vamos a compartir distintas perspectivas. Para nosotros la perspectiva del diálogo es la que más defendemos, la que pensamos que más se acerca a la esencia de los seres humanos. La esencia, cuando nosotros hablamos de esencia, la esencia es lo que hace a una cosa ser lo que realmente es. Para nosotros, la esencia del ser humano, para que el ser humano llegue a ser lo que es, tiene que transitar una existencia, o sea, tiene que transitar un camino al lado de los otros, ¿no? Al lado de los otros, al lado de las otras personas. Nosotros solos no somos nada, nosotros pensamos eso, y eso es la filosofía del diálogo, ¿sí? En donde el diálogo es fundamental para transitar nuestra existencia y llegar a lo que somos. Pero bueno, nosotros pensamos que quizás tu verdad, Paula, mi verdad, mi verdad, la verdad de cada uno de nosotros nos acerquen a una verdad un poco más grande. Si vamos a llegar a la verdad absoluta, no sabría decirte. No lo sabemos. Si existe una verdad absoluta, tampoco sabría decirte, y son preguntas filosóficas de las cuales podemos seguir dudando. Perdón, pasa lo mismo con el concepto de realidad, o sea, siempre hay como un punto en común, más allá de que todos tenemos nuestra realidad subjetiva propia y que tiene que ver con toda nuestra historia, con lo social, con la crianza, con un montón de cosas, tiene que haber puntos de encuentro, entiendo yo, porque si no es como que hablaríamos todos distintos lenguajes y nunca nos podríamos llegar a entender. Sí. Después, en el transcurso de las clases, vamos a ver a ver un poco también lo que es la situación, la situación de cada uno de nosotros. Nosotros nacemos en un momento determinado, en un lugar determinado, con una familia que tiene determinados principios, tenemos una historia de vida determinada, que todo eso nos va haciéndonos parar, nos va haciendo posicionar en una situación distinta a la que tengo yo, es distinta a la que puede tener Raquel, distinta a la que puede tener Paula, distinta a la que podemos tener todos, ¿no? Y nosotros actuamos en función de esa situación. Pero bueno, después también vamos a ver lo que es el reduccionismo, cuando muchas veces nosotros desde nuestra situación defendemos determinadas cosas que quizás desde tu situación la ves de una manera totalmente distinta, pero bueno, nosotros pensamos que sumando mi pequeña verdad desde mi situación, sumando tu pequeña verdad desde tu situación, llegamos ahí a algo un poco más grande, ¿sí? Y todo eso, todo ese proceso, no lo podemos hacer sin la filosofía en el medio, ¿sí? Todos nosotros tenemos estos cuestionamientos filosóficos, pero quizás nunca le pusimos nombre, nunca lo vimos como una disciplina, ¿sí? Nunca lo vimos como una actividad del pensamiento, que es lo que nosotros queremos transmitir.
Y también es una manera de ver que todos nosotros estamos inmersos en la filosofía, que todos nosotros podemos hacerlo y que nos parece que todos nosotros lo empecemos a hacer, ¿no? Lo empecemos a cuestionar, empecemos a mirar un poco para nada, para llegar a esto que es el objeto de la filosofía, que es interpretar la existencia de cada uno de nosotros, ¿sí? De una manera más clara. ¿Sí? Es esto a lo que va justamente la filosofía. De paso sigo avanzando con la filmina porque ahora me parece que viene... Claro. Bueno, como decíamos, la filosofía es una forma de ese pensamiento cuestionador, ¿no? Pensar solamente no es sinónimo de filosofar, sino que pensar filosóficamente requiere racionalidad, que es cuando hablábamos de que nos tenemos que apoyar siempre en la razón, no nos vamos a apoyar en mitos, sino solamente en la razón. También filosofar requiere claridad, ¿sí? No ideas oscuras ni confusas. También requiere confrontación. La filosofía no se hace en soledad, ¿sí? Yo no es que me pongo a reflexionar acerca de algo, sino que también requiere discusión. Mis ideas tienen que estar expuestas al juicio de los otros, para que el otro también pueda dudar de lo que yo estoy diciendo y ahí a mí me puede generar también nuevas dudas. Y como decíamos, también requiere de duda, y no como una duda como una mera vacilación, dice Araujo Frías, sino algo que nos empuje, ¿no? Algo que nos interpele, que nos instigue a seguir investigando, a seguir averiguando. No es un por qué y que quede ahí, no, es mucho más profundo. Y es algo que, como dice también Araujo Frías, es algo que agriete los límites de lo conocido, ¿sí? Tratar de llegar mucho más al fondo. Eso es lo que va a intentar hacer la filosofía. Y aunque parezca que las cuestiones de las cuales podamos dudar sean infinitas, todas las cuestiones de controversia se resumen en estas 3 preguntas, ¿sí? Todas las cuestiones de controversia son si existe la cosa, qué es la cosa y cómo es la cosa. Estas son las 3 dudas sobre las que siempre vamos a reflexionar, a pensar y a discutir. Y estas 3 cuestiones se vinculan con 3 ramas de la filosofía. Por un lado, la ontología, que se pregunta si existe la cosa, se ocupa de la reflexión sobre lo que existe, ¿sí? Su objetivo es el estudio del ser y su esencia. Es el estudio de lo que hay. La epistemología, que es la cosa, se ocupa de la reflexión de qué es lo que podemos conocer y los métodos para lograrlo, y se centra en el estudio del conocimiento científico. Y por otro lado, la ética, que a la ética le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera, ¿sí? Estudia el comportamiento humano bajo las perspectivas bajo la perspectiva de las acciones individuales, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como habíamos dicho también, y ya explicamos un poco al inicio por una pregunta que hizo Verónica, ¿sí? Cuando hablas de la ética, ¿es en términos de moral? ¿Cómo? Cuando se habla de la ética, ¿es en términos de moral? No. Después vamos a ver también un poco más adelante que la moral y la ética son 2 cosas distintas. Bueno, seguimos, que ya habíamos hablado un poco por la pregunta que había hecho Verónica, creo, ¿no? Que hay otro elemento que enlaza todos los sistemas filosóficos, que era este saber y este conocimiento, ¿no? Habíamos dicho que el objeto de la filosofía es la interpretación de la existencia humana, del autoconocimiento de la persona y la investigación del mundo que lo rodea, y eso
con eso se presenta en estrecha vinculación con la ciencia, cuyo objeto es el conocimiento metódico de la especie humana y del mundo que lo rodea. ¿Sí? Acá es el punto que tienen en común. Bueno, ya lo explicamos un poquito, pero bueno, reforzamos la idea. La filosofía tiene que apoyarse en los conocimientos de la ciencia, por eso cuando filosofamos, cuando intentamos reflexionar acerca de algo, tenemos que tener de ese algo un conocimiento y apoyarnos en ese conocimiento científico, porque si no, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero tienen muchas diferencias la filosofía y la ciencia, que ahora las vamos a ver un poco más. La filosofía muchas veces empieza a reflexionar acerca sobre conocimientos de la ciencia y lo que hace es generar interrogantes que la ciencia luego intenta responder. Esa respuesta vuelve a generar nuevos interrogantes de la filosofía, por eso es como que ciencia y filosofía van de la mano y Profe, no te escuchamos. Profe, se silenció. Ah, sí, ahí estoy. Se silenció, no sé por qué, cualquier cosita me avisan. Bueno, habíamos visto la filosofía como amor a la sabiduría. La sabiduría es entendida como la virtud del intelecto que hace posible la captación de los niveles más profundos del ser. ¿Sí? Es el producto de la conjunción entre la ciencia y la habilidad intuitiva que tiene el ser humano, entre la epísteme y el nous. El nous es la inteligencia. Después lo vamos a ver con mayor precisión, pero a grandes rasgos les cuento que Platón distingue dos tipos de saber. Uno se corresponde con el mundo sensible y otro con el mundo inteligible. No sé si se acuerdan de este tema, yo me acuerdo que lo di en el curso de ingreso, por eso le pregunto si alguno lo dio también y se lo acuerdan, bárbaro, y si no después lo vamos a estudiar con profundidad, ¿no? Pero Platón... ¿Cómo? El mundo de las ideas, que también toma luego, en Introducción al Derecho se da, que lo toma de referencia luego San Agustín de Hipona para explicar lo de la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Claro, bueno, Platón distingue entre dos mundos, que es el mundo inteligible, que es este mundo de las ideas, como bien dice Federica, que está compuesto por ideas, después lo vamos a ver, este es el dualismo ontológico, y después vamos a estudiar cuando veamos la parte de dualismo antropológico, vamos a hacer referencia también a este tema. Y por otro lado, Platón distingue, o sea, que el universo estaba compuesto por estos dos mundos, el inteligible y por otro lado el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, ¿sí? A cada uno de estos dos mundos le corresponde un tipo de conocimiento distinto. Al mundo sensible le corresponde doxa o simple opinión, que es todo el saber que obtenemos a través de los sentidos, y por otro lado, al mundo inteligible o al mundo de las ideas le corresponde el epísteme o epistemón, que es el conocimiento verdadero que se obtiene no a través de los sentidos, sino a través de la razón, ¿sí? Que se adquiere de manera intencional y reflexiva mediante un método determinado. La epísteme, que es la ciencia, ese es el material con el que va a trabajar la filosofía, ¿sí? La filosofía se va a basar en esos conocimientos y los va a tomar como puntos de apoyo para comenzar a reflexionar. Cuando hablamos de ciencia, nos referimos a las ciencias sociales, que son distintas a las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias naturales es la reiteración idéntica de fenómenos, causa y efecto. En cambio, lo de las ciencias sociales no hay esa reiteración idéntica de los fenómenos, sino que lo que le interesa cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de que el fenómeno sea entendido y comprendido mediante el proceso intelectual reflexivo, ¿sí? Mediante la razón. A eso nos referimos cuando hablamos de ciencia, ¿sí? Más enfocado a las ciencias sociales. La filosofía va a reflexionar
sobre esos saberes de la ciencia. Como decía, como dice Heidegger, la ciencia no se piensa, sino que es la filosofía quien empieza a pensar a la ciencia, ¿sí? La ciencia no se piensa a sí mismo, lo hace la filosofía. Bueno, la filosofía toma como punto de partida los resultados de la ciencia, por eso también se dice que es la madre de todas las ciencias, otra de las primeras referencias que encontramos de la filosofía, ¿no? La ciencia es conocimiento susceptible de prueba, lógicamente justificable, y no puede ir más allá de lo que existe. Como bien hablábamos hoy, la ciencia lo que hace es, a través de la observación y del conocimiento científico y del método empírico, es ver lo que existe, ¿sí? Nunca va a ir más allá. Trata de verificar lo que ve, lo que existe. En cambio, la filosofía aspira a ir más allá aún, ¿sí? La filosofía, por eso dicen que debe ser ambiciosa, aunque debe apoyarse en los saberes científicos disponibles, tiene que ir más allá de eso. La ciencia estudia los fenómenos sin inquirir sobre la esencia de lo real. En cambio, la filosofía se pregunta además cuál es el substratum de lo existente. No solamente lo que es, sino también la filosofía se pregunta sobre lo que debe ser, ¿sí? Por eso se dice que la ciencia es explicativa y la filosofía es normativa. La filosofía tiene que rebasar a la ciencia y tomar del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica, que es, la tarea específica es añadir al conocimiento la interpretación, ¿sí? La filosofía intenta interpretar esos saberes, ese conocimiento, y lo hace a través de distintos métodos, ¿sí? Por ejemplo, la especulación, el análisis conceptual, los experimentos mentales y otros métodos similares, no método empírico que usa la ciencia. Para realizar dicha interpretación, como hablábamos también, la situación desde la cual el ser personal se enfrenta a esos datos básicos de su existencia es distinta en cada tiempo y lugar, ¿sí? Nosotros somos seres en situación, seres situados, y el filósofo también se encuentra en una situación determinada. Por eso nunca basta con lo que aporta la tradición filosófica, no alcanza con lo que nos enseñan o sobre lo que reflexionan los filósofos antiguos como Sócrates, Tales de Mileto, como los modernos, Descartes, no alcanza con lo que ellos dijeron, ¿no? Con los que nosotros conocemos, no alcanza con esa tradición filosófica, sino que constantemente tenemos que seguir filosofando, tenemos que seguir interpretando y tratar de interrogar y cuestionarnos, porque todos lo hicieron desde una situación determinada, y nosotros podemos ofrecer otros puntos de vista, ¿sí? Incluso los elementos constantes deben experimentarse también por caminos vivenciales. Este proceso de filosofar no se agota nunca, siempre tenemos que seguir haciéndolo. Además, profe, perdón, Sí. como se van generando conocimientos nuevos, también se van abriendo a preguntas nuevas que por ahí había conocimientos que antes no existían. Sí, tal cual, ¿no? Igual con el avance de la técnica y de la ciencia de este último tiempo, bueno, de un tiempo a esta parte, por supuesto que siempre es necesario seguir reflexionando y como decíamos y como dijiste vos también, esas reflexiones generan nuevos interrogantes que también son llevados de nuevo a la ciencia, que generan nuevos conocimientos científicos, y siempre es una tarea que no se agota nunca y es necesario seguir haciéndola. Y todo lo que estamos diciendo también alcanza los saberes jurídicos, ¿sí? Todas las teorías jurídicas que nosotros aprendemos a lo largo de la carrera fueron
escritas, me salen, ¿no? Fueron creadas por personas, por juristas, en un tiempo determinado, con una situación determinada. Entonces también son saberes que tenemos que empezar a cuestionar, ¿sí? Cada una de las teorías jurídicas lleva la impronta de esa época determinada. Entonces, nosotros hoy seguimos estudiando teorías jurídicas de hace muchísimos siglos, entonces quizás es hora de empezar a reverlas un poco, ¿no? Y empezar a ver con cuáles nos quedamos y con cuáles empezamos un poquitito o a dejarlas de lado o a buscar otros puntos de vista en relación a eso. Y esta tarea es una tarea que nos va a servir a todos, ¿no? Como abogados también. Nosotros, cuando nos recibimos y empezamos a ejercer, no nos encontramos solamente con problemas jurídicos, ¿sí? Nos encontramos con un montón de cosas. Entonces, la filosofía es algo que nos va a acompañar en toda no solamente en la carrera nos tiene que acompañar, sino también en toda la profesión y en toda nuestra vida. Sí, esto de hacer filosofía también lo podemos llevar a nuestra profesión. Para esto, que ahora ya vamos entrando más en lo que es la filosofía del derecho en sí, es importante delimitar el campo de la ciencia del derecho y el de la filosofía del derecho. ¿Sí? Javier Hervada dice que la ciencia del derecho es la realidad jurídica tal como se encuentra, ¿no? El derecho positivo y formal. Eso es la ciencia del derecho. Y a través de esta ciencia se conoce a la realidad jurídica con sus fuentes positivas en un momento determinado. Y no intenta penetrar ni en la esencia del derecho ni en las últimas causas de esa realidad jurídica. En cambio, la filosofía del derecho sí va a intentar entrar en la esencia de esa realidad jurídica y va a intentar estudiar un poco los valores que se presentan en la realidad jurídica, ¿sí? Como el valor justicia. La filosofía del derecho tiene como objeto de estudio algo, entre comillas lo voy a poner, que va más allá de esta realidad jurídica del derecho positivo. Cuando nosotros vemos una norma que en su letra nos parece injusta, ahí entra en juego ese algo, ¿sí? Hay algo más que la norma. ¿Cómo podemos identificar lo que es justo y lo que no es justo? Bueno, a eso es lo que va a ir la filosofía del derecho. Que es Creo que por eso distinto. mismo nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y nosotros si la comparamos con la UBA, Facultad de Derecho. Eso era algo Sí. también que nos explicaban a nosotros en el curso de ingreso, y tenía mucho que ver con esta mirada desde la filosofía. Claro, exactamente. Nuestra facultad es, como bien dice Federica, es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nosotros estudiamos lo que es ciencia del derecho, ¿sí? La realidad jurídica, el derecho positivo, el derecho formal, es lo que vemos, estudiamos las leyes, estudiamos los códigos. Más allá de que en algunas materias quizás profundicemos un poco más, nosotros estudiamos la realidad jurídica en Argentina hoy. Quizás un poco más en derecho internacional, también algunos tratados internacionales y demás, pero vemos eso, ¿no? La realidad jurídica, ese derecho positivo. Nosotros acá en Filosofía del Derecho vamos a tratar de estudiar qué es el derecho, ¿sí? No qué leyes tenemos y eso, sino vamos a ir mucho más allá de esa realidad jurídica. Y también tenemos que saber que hay un más allá, fuera de esa realidad jurídica, que también juega, ¿sí? Que también está en constante presencia en nuestra carrera y lo va a estar también en nuestra profesión.
Pero tal cual, esa es la diferencia entre la ciencia del derecho y la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, entonces, es una rama de la filosofía general, es la reflexión crítica y ordenada sobre la naturaleza del derecho, ¿sí? ¿Qué es el derecho? Sobre lo que podemos conocer del derecho, es cómo conocemos el derecho y sobre cómo debe orientar la práctica jurídica, cómo se debe aplicar el derecho. Es la filosofía del derecho, son esos tres interrogantes que habíamos visto, pero puntualizados en el orden jurídico. ¿Sí? Es empezar a indagar qué es lo que mejor le conviene a la convivencia social. ¿Sí? Es la adecuación de esas tres disciplinas que veíamos de la filosofía general con su objeto, que es el derecho. No puede cumplir su tarea, que es la de la interpretación de ese conocimiento, sin apoyarse en la filosofía general y sin tomar de ella sus perspectivas. Por eso, al principio del curso, vamos a ver que es como les contaba, que es cuando vemos la parte del ser personal, vamos a ver mucho que es de la filosofía general. No podemos estudiar filosofía del derecho, empezar a cuestionar al derecho sin tener cierto conocimiento de la filosofía general. Bueno, la tarea específica de la filosofía del derecho consiste en establecer un enlace entre el especial objeto, que es el orden jurídico, y la filosofía, que es la interpretación de la vida del ser personal. ¿Sí? La filosofía del derecho va a ser como mediadora entre las personas y el orden jurídico. También la filosofía del derecho es una rama que los abogados dicen que es de los filósofos y los abogados dicen que es perdón, los abogados dicen que es de los filósofos y los filósofos dicen que es de los abogados. Pero bueno, todos se patean la pelota y así nadie se dedica bien específicamente a lo que es la filosofía del derecho. Nosotros particularmente pensamos que sí, que es de los abogados, porque nosotros somos quienes tenemos un conocimiento cierto de esa ciencia del derecho, que es sobre la que vamos a apoyar la interpretación. El derecho como objeto de reflexión filosófica, bueno, desde el inicio, cuando el ser humano empieza a reflexionar, empieza a hacerlo también sobre el fenómeno jurídico, ¿sí? Tiene sus orígenes en los inicios del quehacer filosófico. Los griegos ya empezaron a cuestionarse todo esto, ¿no? De qué es la justicia. Hay literatura riquísima en ese sentido, y también la filosofía tuvo un rol muy importante en lo que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Sí? Hay muchos filósofos empezaron a reflexionar acerca de lo que es el derecho, de lo que es la justicia, y eso sirvió como base para crear este documento. El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana, ¿sí? Porque juega con uno de los valores más importantes sobre el cual se sustenta la sociedad, que es la justicia. ¿Sí? Como decíamos, que el verdadero jurista no solamente necesita saber de leyes y de códigos, sino que necesita ver un poco más allá y empezar a criticar todos esos saberes, ¿sí? Nosotros todo lo que estudiamos lo damos por cierto y muchas veces estudiamos normas que no son justas y a veces lo hacemos, como por ejemplo ahora lo podría hacer, es si les pregunto ahora, no puedo ver la cantidad de participantes que hay. ¿Alguien me puede decir cuántos participantes hay? Profe, 152 aparece. Bueno, de 152 y que están ya en una instancia avanzada de la carrera. Me voy a animar a preguntar y alguien se va a animar a responderme qué es el derecho.
el derecho es una disciplina que es reguladora del orden público y privado en lo que consiste en la sociedad en general, una sociedad específica de un país, de una ciudad, de un continente, más que no haya en ese lado. ¿Alguien más? Profe, ¿Sí? sí, le puedo. Para mí es un conjunto de normas que regula la conducta de las personas en sociedad. Es Bien. más completo. ¿No es el orden social justo, dar a cada uno lo suyo? Bien, Sí, yo bueno. me sumo a lo que dijo el compañero también, conjunto de normas. Un conjunto de normas. Bueno, perfecto. Ahora, después, cuando terminemos el curso, vamos a rever, vamos a tratar de acordarnos un poco de lo que dijimos en esta clase, en esta primera clase, y vamos a tratar de compararlo al final del curso después de haber criticado un poco al fenómeno jurídico. ¿Sí les parece? Tratemos de acordarnos un poco de esta clase de hoy, de este momento. Profe, perdón, ¿puedo decir algo? Sí, ¿cómo no? Que en ese sentido, si también uno lo piensa críticamente, el derecho puede ser tanto bueno como malo, puede ser justificador de un montón de situaciones que si lo ves desde otro prisma pueden ser bastante injustas. Sí, sí, tenés razón, Florencia, tenés razón, y eso vamos a hablar dentro de un ratito vamos a hablar de eso, justamente de eso, ¿no? Del derecho como producto cultural. Carlos. Sí, yo quería aprovechar, antes de que por ahí el tema derive a cuestiones finales, plantear lo siguiente. Recién hablábamos de duda, de la certeza, del conocimiento. Una primera duda que se podría plantear o algo que se podría discutir, que se ha discutido, es precisamente si el derecho puede ser considerado, visto como una ciencia. Algunas respuestas, esto tal vez lo podamos dar más adelante o dejarlo en perspectiva, pero hay muchas respuestas, creo que son bastante válidas, que consideran que el derecho no es una ciencia, pero más que nada el intento de convertirlo en una ciencia tuvo que ver con una especie, si ustedes me lo permiten, de sentimiento de desventaja o de menor valía, cuando en la edad moderna la ciencia cobra un crecimiento impresionante, espeluznante, que hasta ese momento no había tenido, y poniendo en un lugar muy alejado toda perspectiva social, incluida una disciplina normativa como la del derecho. Ese prejuicio de inferioridad es lo que obligó a muchos juristas a intentar justificar o explicar que el derecho era una ciencia. Simplemente dejaba planteado esto, ya que hablábamos de la duda y de saberes adquiridos, y la duda más importante es cómo es posible configurar una ciencia cuando el objeto de esa ciencia no es compartido, ni siquiera de una manera, digamos, relativa. Hay muchísimas definiciones de derecho, hay muchísimas perspectivas sobre el derecho que tienen muy pocos puntos de común, y para hacer filosofía necesitamos un objeto, y ese objeto tiene que estar claramente delimitado y cerrado. Y esto no ocurre con el derecho. Les dejo planteado entonces esta cuestión que tenía que ver con la duda, y retomo algo que generalmente cuento, que hoy no lo pude hacer en la introducción, y que es la relación, ¿por qué hablamos, que estamos haciendo ahora también, por qué hablamos de derecho y de filosofía? Por de pronto, saber que la nuestra es una perspectiva. Nosotros estamos contando una perspectiva, un enfoque sobre el derecho. Esto significa que hay muchos enfoques sobre el derecho. Es interesante conocer los diferentes enfoques, es interesante a veces hacer un poquito de historia, pero inevitablemente o lamentablemente no vamos a poder ofrecer todas las perspectivas. Tampoco sé si se justificaría contar todas las perspectivas. Sí, lo que podemos denominar nuestra perspectiva. Ahora, más allá de eso,
alguien que ofrece una perspectiva tiene que acompañarla de la mayor cantidad posible de argumentos. Ahora les voy a refrescar brevemente cuál es la tesis que al final del curso ustedes tendrán que ver si nosotros hemos podido cumplirlo o no con este punto de partida, con esa tesis fuerte. Necesitamos de argumentos. En general, en la enseñanza del derecho se peca mucho de la falta de argumentos. Y lo que suele hacerse, al menos esto fue la moneda corriente o moneda dominante en los 2 primeros siglos de nuestra constitución, nuestro continente como sociedad o como país, se echaron mano de teorías importadas, analizadas o traídas de manera dogmática. Por eso Araujo Frías dice que uno de los principales peligros que tiene el pensar es lo dogmático. Lo dogmático es lo que no admite ni resiste la crítica. En consecuencia, importamos un modelo dogmático con casi ningún tipo de argumento, de argumentación, sino simplemente por el hecho de que estaba establecido en el primer mundo, en otra parte del continente. ¿Qué decir sobre el derecho? Yo diría que todo derecho se tiene que también contar. Me parece que en una época como la actual siempre hay que contar las cosas en contexto. Y, aunque sea hiperbólico, suene como hiperbólico, mucho más en el contexto que nosotros vivimos. Un contexto que desde el año 1980 a nivel mundial, todos los especialistas, todos los estudiosos han considerado como dominados por un marco neoliberal a partir de los años 80. Y esto trajo como consecuencia una sociedad marcadamente precaria, marcadamente en riesgo y portadora de un individualismo muy fuerte. Y el predominio en los últimos años de una lógica que podríamos denominar la lógica de la elección individual, mercantilista y despolitizada. Este también es un problema que hay que afrontar desde el pensamiento y es un contexto que hay que tener en cuenta para poder hablar del derecho y del hombre con ciertas posibilidades de modificación en el futuro. Si nosotros nos ponemos a mirar el derecho y quitamos el telón de fondo de todo este contexto, el resultado va a ser, como alguien preguntó muy bien o como alguien acotó muy bien, simplemente un sistema normativo que tienda a mantener el status quo. Si alguien quería preguntar algo. Escuché una voz, no sé si alguien quería. Retomo. ¿Me escucha? Sí, ahora te escucho. Perdón. No, creo que una de las compañeras había dicho como que el derecho es un sistema de un orden normativo que regula la conducta humana y siempre va a tener postulados de justicia. Yo siempre cuando pienso en el derecho y pienso en la justicia, ¿qué es la justicia para cada uno de nosotros también? Entonces, para mí también es muy difícil cerrar el derecho en una postura de justicia cuando creo que es un concepto que para todos de alguna manera es diferente. Lo que vos planteás es cierto. Daría por ahí una respuesta mucho más amplia y un poco más avanzada, porque el tema de la justicia es como una especie de corolario. Pensando te diría 2 cosas, que no implican ser una respuesta de salón, definida o dogmática. 2 cosas. Ahí vamos a tener un inconveniente. Pero como hay que problematizar todo, algo de esto estaba diciendo Marina cuando hablaba de Araujo Frías, nuestra tarea es problematizar todo, cosa a lo que no estamos acostumbrados. Y nos resulta muy, muy difícil y además bastante incómodo. ¿Qué sería problematizar? Y ahí vas a tener el inconveniente que es el siguiente. Por un lado, pensar que la justicia va a depender o depende de cada uno de nosotros, como si la justicia fuese una cuestión subjetiva. Esta, más allá de un sentir, de un talante real, ha sido una escuela o una postura filosófica ampliamente extendida. Más adelante por ahí podemos profundizar. Es lo que suele llamar subjetivismo o relativismo. Y otra lectura que dice, no, hay una idea sobre cualquier cosa, la justicia, la verdad o lo que fuera, que es única, hay que saber llegar, algunos pocos tienen acceso a esta verdad absoluta, y esos pocos que tienen acceso a esa verdad absoluta se la tienen que hacer conocer a los demás. Esta sería la postura muy fuerte también, muy parte del talante de muchas sociedades, pero opuesta. Es lo que se suele llamar absolutismo.
Y nosotros tenemos que tratar de pensar saliendo de esos dos extremos, porque esos dos extremos, y hasta acá voy a llegar, no consideramos que sean los adecuados. Para dejarlos con una idea a desarrollar, no creo que la justicia tenga que ver con lo que uno puede ver, su punto de vista o su sentido de justicia, como tampoco creo que haya un sentido de justicia absoluto al que solo pueden acceder unos pocos. Las dos cuestiones nos traen problemas y las dos cuestiones tienen que ser resueltas. Hasta ahí te puedo contestar, implicaría hablar mucho más de la justicia, pero eso es un poco el esbozo de lo que venimos a plantear. Y además hay que discutirlo. Fíjate, Julieta, es un tema para discutir. No hay una verdad sentada sobre esto. Lo que hay que discutir. Y ahora me voy a meter rápidamente en algo que quería también comentarles. Estábamos hablando de filosofía. Acertadamente dijimos que filosofía, el término filosofar, que por ahí suena muy académico, muy difícil, podríamos reemplazarlo por el término pensar. Porque cuando dice vas a filosofar, el recuerdo que uno tiene filosofar algo que hacían mentes muy iluminadas, una cantidad de personas 100 tocadas con la varita a lo largo de la historia de la humanidad que se dedican a desvariar. No. Eso no es filosofía. Es una noción antigua de filosofía. Filosofía tiene que ser reemplazado por un término que la abarca y es más amplio, que es pensar. Primer problema que presenta el pensar. ¿Qué vamos a tratar de hacer en el curso? Ayudarlos a generar herramientas que nos permitan pensar, pero no les podemos dar el resultado final de lo que hay que pensar. Esto también es peligroso y esto también sucumbimos. Nadie me puede decir a mí, este es el resultado final al que usted tiene que llegar cuando piensa, porque eso te puede llevar a otras de las cuestiones que habría que cuestionar o discutir, como dice Araujo, como diría Sócrates, el tema de las ideologías. Herramientas para pensar. ¿Por qué? ¿No pensamos? Sí, pensamos. Pero como decía un filósofo alemán que citó hace un ratito Marina, Martin Heidegger, él decía, pensamos, pero pensamos mal habitualmente. ¿Por qué? Primero, porque pensar bien no es una cuestión automática como respirar, como hablar. Pensar bien no es una cuestión que sale de suyo. Ojalá el pensar bien fuera una cuestión que surgiera rápidamente sin ningún problema. Probablemente el mundo no sería lo que es hoy. Esto no ocurre. Pensamos y pensamos mal. ¿Pero por qué? Hoy hablamos les hago un pequeñísimo relato de qué sería esto de pensar orgánicamente. Hoy hablamos de la neurociencia. La neurociencia, que es una disciplina que ha avanzado muchísimo, nos da esta respuesta. Estamos dotados de un cerebro minúsculo, pero ese cerebro, precisamente al venir a la vida, es el que se pone en movimiento. ¿Para qué? Para poder afirmarnos en la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro nos dice que tenemos que sobrevivir. El ser humano no vive naturalmente y adecuadamente bien. Tiene que sobrevivir y hay muchísimos obstáculos en ese intento de vida o de sobrevivencia. ¿El cerebro qué hace? Nos ayuda. ¿Y de qué manera nos ayuda? Entonces, Heidegger hace la siguiente acotación. Si el cerebro nos sirve para pensar y nos ayuda en el sobrevivir, ¿qué necesitaría para hacerlo? Conocer. El cerebro necesita información. Por eso los neurocientíficos dicen, a mayor cantidad de información, más posibilidades de pensar o decidir adecuadamente. Dirían los autores de una teoría muy famosa del último siglo, los teóricos de la decisión racional, que a información completa el hombre no se equivocaría nunca. Las decisiones siempre serían correctas. Sabemos, por supuesto, que la información completa es imposible, pero también sabemos, y esto lo acota Heidegger, que hoy por hoy se pueden almacenar innumerable cantidad de conocimientos, innumerable, en una cajita o en un aparatito chiquito. Nunca la humanidad hoy ha tenido tanta información como en épocas pasadas. Entonces él dice, saca esta conclusión.
Si esto es así, si el cerebro piensa a partir de las informaciones, ¿qué hace? Genera una mediación para resolver un problema. Por ejemplo, una mediación sería algo que nosotros creamos a partir de un criterio de valor. Por ejemplo, pongamos como mediación la ley, o podríamos poner como mediación la democracia. Son mediaciones, son medios, son estacas que pone el cerebro para resolver problemas o resolver cuestiones. Y entonces, veamos esta primera conclusión que dice Heidegger, que es interesantísima. Él dice, pensar es un medio, no es un fin. El pensar es un medio, no un fin. Por lo tanto, la mediación que el cerebro pone, supongamos, tomemos la ley. La ley es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para permitirle a una cultura desarrollarse adecuadamente. Esto significa que nunca podría convertirse en un fin en sí mismo. Es un medio para resolver ese problema, esa cuestión, la sobrevivencia, en más o en menos. Y nos dice esto Heidegger también. Si tenemos tanta información para resolver los problemas, generando mediaciones, los problemas tendrían que desaparecer o en su gran medida tendrían que verse acotados a su mínima expresión. ¿Qué problemas? Le preguntan al filósofo. ¿Qué problemas debería haber resuelto el hombre con el grado de información que hoy tiene? Y Heidegger, al estilo de un pensador latinoamericano, diría, y por ejemplo la pobreza, por ejemplo la desigualdad, por ejemplo la explotación, por ejemplo la discriminación, por ejemplo el comportamiento de género. Sin embargo, la realidad nos indica que al contrario, hoy por hoy la desigualdad es cada vez mayor, la discriminación es cada vez mayor, la explotación es cada vez mayor, las actitudes de género son cada vez más constantes y con poca posibilidad de frenar. Quiere decir entonces que no se está dando lo que debería darse. Y ahí es donde dice Heidegger, porque estamos pensando mal. ¿Y por qué estamos pensando mal? Y con esto cierro esta idea, porque estamos utilizando las mediaciones, la ley y la democracia como fines en sí mismos, cuando en realidad son simplemente un medio. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo una mediación a la que están acostumbrados ustedes, estamos acostumbrados los abogados, como la ley, tiene un término, la distorsión de esto tiene un término muy específico que es la fetichización del pensamiento. Es convertir algo en un fetiche. Un medio, cuando lo convertimos en una finalidad, es un fetiche, lo que el autor llama fetichismo. ¿Por qué se fetichiza la ley? Porque la ley se convierte en un fin en sí mismo. Y cuando nosotros nos enseñan que la ley es la ley, implicando esto, a mí me lo enseñaron así, y a generaciones anteriores también, y creo que todavía, no sé si todavía no sigue estando subsistente esta idea. Cuando nos dicen la ley es la ley, están convirtiendo la ley en una finalidad en sí misma. Si la ley es la ley, y vamos a una de las cuestiones que habían planteado, entonces la ley, hasta la ley más aberrante, puede ser considerada, entre comillas, como válida o legítima. Y de hecho, esto puede ocurrir. Ahí tienen un ejemplo del porqué de la importancia del pensar. Ahora, hay muchos obstáculos para pensar. Lamentablemente nos llenaron de obstáculos. Araujo menciona las ilusiones. Estamos muy apegos a la ilusión, que es algo que simplemente imaginamos y que después se difumina. Las supersticiones. No por algo, y lamentablemente, si hacemos una comparativa hacia atrás, seguimos siendo sociedades muy afincadas a las supersticiones, cuando esto se podría plantear y podría considerarse adecuado de épocas pasadas. Pero suponer que puede modificarse el status quo, el rumbo de una sociedad, realizando un comportamiento ritual o tribal, nos mete ya de lleno en una superstición total. Es lo que Paulo Freire, un educador brasileño que seguramente ustedes habrán oído nombrar, Paulo Freire decía lo que le ocurre a una sociedad ingenua. Somos una sociedad ingenua. La sociedad ingenua es una sociedad que no llegó todavía al estadio de pensamiento crítico. Un ejemplo de sociedad ingenua, me he cansado, ustedes también podrían aportar alguno.
y uno también ha sido ganado por ese pensamiento ingenuo, es suponer el famoso dicho popular, queremos combatir la rabia, porque la rabia es un flagelo. ¿Cómo hacemos para combatir la rabia? La respuesta que da una sociedad ingenua a esta pregunta es: muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí tienen una respuesta que no es del siglo V, no es del siglo II, no es del siglo XVIII, es una respuesta actual, del siglo XX y siglo XXI. Suponemos que si matamos al perro, eliminamos la rabia. Una clara exposición del el enorme tramo que todavía tenemos que recorrer como sociedad, sobre todo las sociedades de esta parte del mundo, para superar la conciencia ingenua, que como consecuencia muy rápida la conciencia ingenua viene de la mano de la manipulación. Vamos a otro ejemplo de obstáculo, uno más para cerrar esta idea y llegar a la última que les quería comentar. Dijimos, ilusiones, supersticiones, dogmas. Dogma es algo que no se puede. Desde chico alguien me dijo: mirá, esto es así y no se puede pensar de otra manera. Pregunto cómo debería ser. No, ni siquiera hay que preguntar cómo debe ser. Esto es así y hay que aceptar lo que es así. Si lo tomás, aceptarlo de esta manera, no lo cuestiones nunca. Eso es lo que se llama dogma. Esto es lo que da lugar a lo que un filósofo del derecho argentino, uno de los más importantes del siglo pasado, que se llamó Carlos Santiago Nino, él hablaba del argumento de autoridad. Cuando criticaba a las sociedades latinoamericanas, crítica a las que debemos hacernos cargo, él decía: las sociedades latinoamericanas tienen un grave problema, que es lo que él denominaba la anomia de la ley. ¿Qué implica la anomia de la ley? El permanente intento de evadir la ley, el permanente intento de evadir las reglas. El ejemplo que no me deja mentir y que me da toda la razón es si ustedes analizan una estadística de las infracciones de tránsito que se cometen día a día en la República Argentina. Es alarmante la cantidad de infracciones de tránsito. Esto implica una anomia absoluta respecto de la ley y un desvío de la ley. Bueno, este argumento, Nino decía, el argumento de autoridad tiene que ver con no cuestionar lo que se le manda a otro. Ya hablábamos de los mandatos. Una sociedad como la nuestra, que adolece en gran medida de pensamiento crítico respecto de los mandatos, actúa como no debería actuar, dice Nino, apegándose al argumento de autoridad. Si quieren, les traspolo un ejemplo cotidiano del que nadie ha escapado en su vida respecto del argumento de autoridad. Es, por ejemplo, siempre recuerdo, siendo muy chico, discusiones con compañeros o con amiguitos a muy temprana edad sobre algún determinado tema, nos peleábamos, gritábamos, todos nos ofuscamos y cada uno se iba a su casa diciendo: pero mirá, no voy a pelear más con vos, pero ¿sabés qué? Lo que yo te dije, yo tengo la razón. Entonces uno le pregunta: ¿por qué tenés la razón? Porque me lo dijo mi papá. Ahí tienen el argumento de autoridad. Este argumento de autoridad, porque me lo dijo mi papá, que puede ser explicable, entendible en los primeros años de vida, ya no es ni explicable, ni entendible, ni aceptable en una sociedad madura. Lo cumplo porque lo leí allá, porque lo dijo tal, lo sigo porque lo dijo un alemán. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, nosotros que tenemos la cabeza muy colonizada, producto de cómo es la historia de la creación del derecho en la Argentina, a mí me dijeron siempre cuando me enseñaban una teoría del derecho: esta teoría del derecho es importantísima, y es importantísima porque se dice desde el primer mundo. ¿Y quién la dice? Y lo dice un pensador con un apellido muy difícil. En general los apellidos alemanes son todos bastante difíciles, pero por el hecho de que lo diga un alemán desde el primer mundo, eso es incontrovertible. Y así tuvimos que aceptar, tomar, deglutir enorme cantidad de teorías. La más importante y la paradigmática sigue siendo la teoría kelseniana, que no tenía ninguna punto de engarce con nuestra realidad y que no se discutía, porque ¿quién va a discutir a un autor alemán denominado Kelsen? ¿Quién va a discutir a un pensador alemán denominado Heidegger? ¿Quién va a discutir hoy a un filósofo del derecho denominado Habermas, Jürgen Habermas, que es uno de los filósofos más grandes del planeta alemán? Pero y acá cerraríamos con este obstáculo, con la ideología. Yo creo que
estamos muy lejos de repetir un argumento de autoridad ideológico como es el que dice que los alemanes son una raza superior y que tienen ciertas características que ninguna raza, aunque el concepto de raza, por supuesto, es un concepto falso ideológico, tiene en el planeta. Y lo peor es aceptar que alguien diga que los alemanes tienen algo que lo hacen diferente, ¿no? Pero todas estas cuestiones deban discutirse y tienen que ver con el pensamiento. Para incorporar una idea más de filosofía, y acá lamentablemente tengo que recurrir a un origen que de alguna manera criticamos, aunque esto no implica que deba desecharse todo lo que se sostiene desde el primer mundo, pero debe ser problematizado, cosa que no solemos hacer. Después de muchísimos siglos de historia humana, en donde los filósofos nos explicaban, como contaba Marina, cuál es el origen de la naturaleza, cuál es la importancia del fuego, cuál es la importancia de la Tierra, hay otros planetas, la Luna existe o no existe, somos seres irreales o no somos seres irreales, tratar de explicar el mundo, aparece un alemán que se llamó Carlos Marx en una situación de agobio para la modernidad de ese momento, la Europa de ese momento, también pensador y filósofo, y para mí dijo algo que todavía, más allá que, como toda expresión, a veces nos quedamos en el lustre de la expresión, ¿no? Habría que llevarlo a la práctica. Él dice, es hora de que los filósofos dejen de explicar el mundo y empiecen a transformarlo. Guante que lamentablemente muy pocos pensadores, explicable en esta parte del mundo, tomaron. Dejémonos de explicar, de teorizar, transformemos el mundo que se nos está yendo de las manos. Recordemos, para hacer un poquito de historia, que comenzaba lamentablemente ese periodo que inauguró el industrialismo, la industrialización con la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Bueno, Marx dice, transformemos el mundo. Ahora, el derecho, más allá de unas interesantes definiciones que ustedes dieron, el derecho. ¿Por qué estudiar filosofía para el derecho? Yo diría que no se puede acceder al conocimiento del derecho sin pensar o sin pasar por la filosofía, porque precisamente el derecho es una disciplina normativa. ¿Qué quiere decir? Esto ya lo saben ustedes. Es la disciplina del deber ser. No es la disciplina de lo que es. Por eso me animaría a contestar un comentario que hicieron cuando dijeron el derecho muchas veces puede constituirse en defensa de lo que está establecido. Entonces no es derecho. Porque el derecho es lo que debe ser, no lo que está constituido. Si el derecho es lo que está constituido y esto implica proteger el status quo, no es derecho. Habrá que hacer también, y esto trataremos de aprenderlo, me parece que es un déficit enorme del mundo de la cultura jurídica, a utilizar ciertos términos con más rigor. No le puedo decir derecho a cualquier cosa. Usualmente utilizamos la expresión ley, pero la ley tampoco es sinónimo de derecho, eso sería un reduccionismo. La ley puede ser una expresión de derecho. Y cuando digo derecho no me refiero al derecho positivo, que aún el derecho positivo, siendo un desprendimiento del derecho, puede ser derecho. Entonces nos queda una cuestión, ¿cómo definimos lo jurídico? Y en este curso vamos a tener que tratar de aprender a definir lo jurídico, no ponerle el mote de jurídico a todo, como si se tratara de una persona que está remarcando un precio en una góndola en un supermercado. Viene de tal color, le pongo el mote de jurídico. No. Lo jurídico tiene que ser pensado hasta sus últimas consecuencias. La realidad, por eso el derecho es el deber ser y no lo que acontece. La realidad, lamentablemente, muchas veces nos pone como en un blanco y negro en contradicción. Muchísimos instrumentos que se supone se han definido, se han bautizado como jurídicos que no lo son. Pero esto es una tarea nuestra, es una tarea del que se está formando como abogado, porque ¿quién hace el derecho? ¿Lo tiran desde un avión en movimiento? No, el derecho lo hacemos nosotros. No lo hacemos
de la nada, no se hace desde la nada, pero lo hacemos nosotros. Por lo tanto, y esto es tan perogrullesco como sencillo, pero pocas veces entendido, si lo hacemos nosotros, deberíamos hacerlo bien. El problema es que tal vez podamos hacerlo mal, o muy mal, o más o menos, y no me animaría a bajar más la escala, siendo generoso. Pero nosotros somos los que lo tenemos que hacer. Profe, perdón, pero creo que cuando hablamos, ¿no? Decimos, hacemos bien el derecho, lo hacemos mal, en cuestión a lo que es la profesión, ¿no? Por ahí, no sé, por ahí, a mí me pasa que trabajo en un estudio jurídico y por ahí puedo ver un poco la profesión hoy, antes de recibirme, ¿no? Lo que sucede y por qué muchas veces no pensamos, porque también está la mediatez de como, bueno, esto es así, lo hacemos así, no lo pensamos, porque así sale bien, o así conviene, o así económicamente es mejor, es más rápido. Entonces nos limitamos y termina no importándole a nadie, o sea, ni la persona que necesita, tiene una necesidad, ¿no? Y a mí particularmente me da un poco de bronca ver un montón de cosas en cuestiones de derecho donde la gente copia y pega, o sea, no piensa realmente esta generación, no sé si esta generación, pero copiamos y pegamos una demanda. Pasa, lo veo yo, o sea, no voy a dar nombre, nada, pero entonces, cuando uno llega a la profesión, y también dejas de pensar, porque eso que vos aprendiste acá en filosofía, que es pensar, cuestionar si realmente está bien, si esta norma, si esta ley, si este derecho, si esto es derecho o no es derecho, nos terminamos limitando en eso, en que cuando vamos a ejercer la profesión muchas veces sucede que es un copia y pegue. Eso es lo que yo me cuestiono hoy. Mira, me parece, sí, no, me parece muy interesante, no me parece una cosa actual. Yo te diría que también existía hace bastantes años atrás, pero vos estás dando como una especie de punta, no para resolver el problema. Si no te entiendo mal, habría que preguntarse por qué pasa esto. Yo te diría, creo que esto pasa o tiene que ver con el origen cuando vos te acercás al derecho. Si vos te acercás al derecho y al acercarse al derecho el acceso no es el mejor, es el equivocado, probablemente el día de mañana, como decís vos, no te parezca demasiado cuestionable o digas, bueno, hay que seguir el tren, hay que subirse al tren, porque si me bajo del tren me quedo a pie. Pero el problema está en el sentido en que uno le transmite al que está formando al derecho. Yo creo que ese es el resultado de haber formado a generaciones de manera, incluyo la mía, diciéndonos que era derecho cuando esto no lo era. Ahí tenés un problema, porque no solamente está el abogado, ojo, están todos los operadores jurídicos. Entonces, un abogado copia y pega, un legislador copia y pega y un juez lamentablemente copia y pega cuando decide. O sea, todo se arrastra porque todos se formaron en algún momento en un ámbito del derecho o en una explicación del derecho que no era el más adecuado. Nosotros vamos a tratar de revisar esto, dar argumentos, de cuestionarlo, porque me parece que la raíz de la cuestión, creo que la cuestión es tajante. Esto, un autor diría, tiene que ver con la facticidad social, ¿no? Todo lo que hacemos, lo hacemos para que, desde que aparece el hombre en el mundo, para que nuestra existencia tenga un sentido, todo lo que hacemos. Y todo lo que seguimos haciendo, la intención es que nuestra existencia tenga un sentido, desde una lapicera hasta un auto, hasta un ventilador, hasta un alimento procesado. Todo es para que la existencia de todos tenga sentido. Si la existencia de gran parte de la humanidad y en gran parte de tu propia realidad, aunque tu realidad no sea la peor, sea buena o un poco mejor, está indicando que lo que está fallando es aquello que tendría que generarnos o permitirnos existir con sentido. Y no tenés otra respuesta a esto
y el intento de resolverlo es dificilísimo, pero no salís de otra manera que no es revisando esto. Tomo esto para cerrar con esta idea. ¿Cuál era la tesis? Hoy me quedé en cuál es nuestra tesis fuerte, la que nosotros tenemos que defender en el curso, que hay que cuestionar, que hay que preguntar. ¿Cuál es la tesis fuerte? La tesis fuerte se debe a un pensamiento del que ya nuestro titular que fuera titular casi toda nuestra vida, que fue el doctor Héctor Negri. Por eso la cátedra se llama, nosotros la denominamos con este nombre y todos nos formamos puntualmente con él. Él decía lo siguiente: la tesis es que todo sistema social o subsistema social, entendiendo por sistema social o subsistema la economía, la política, el derecho, la educación, la filosofía, etcétera, etcétera, todos esos subsistemas se apoyan en una determinada imagen del hombre, o han sido construidas apoyándose o tomando de una determinada imagen del ser humano. Entonces acá surge la primera pregunta: si esto fuera cierto. Creemos que sí, y ahí van a venir los argumentos. Y si nos equivocamos al leer lo que somos los seres humanos, ¿qué pasa? Y si nos equivocamos al leer lo que somos como seres humanos, el problema no tiene solución, porque lo que somos lo trasladamos. Cada cosa que hacemos en nuestra vida de relación implica incorporar algo de lo que nosotros somos, particularmente hablando. Si escribimos, dejamos parte de nuestra realidad en el escrito. Si pensamos, dejamos parte de nuestra realidad en ese pensamiento. Si actuamos, dejamos parte de lo que somos y así con todo lo que nos acontece. El problema es pegarle, permítanme la expresión, pegarle a la imagen del hombre. ¿Para qué nos va a servir? Por eso hacemos todo un estudio previo antropológico que hoy empezamos. Tenemos que descubrir qué es el hombre, para con esta vara analizar los sistemas jurídicos pasados y tal vez lo que a nosotros nos interese, nuestro sistema jurídico actual. Sin olvidar que al hacer el análisis, una vez que descubramos la vara, si es que existe, porque hay quienes la niegan, nos vamos a encontrar, solamente lo adelanto, nos vamos a encontrar con una realidad difícil, que es la modernidad se equivocó al momento de elaborar el derecho porque incorporó en todas las denominadas expresiones jurídicas una imagen del hombre que no es la adecuada. Les voy a poner un ejemplo. Si quieren lo piensan, si quieren lo discuten o no. Nuestro derecho, el derecho privado y el derecho moderno, gira totalmente como una rotación sobre su eje, que es la individualidad, que es el individualismo, que es la noción de individuo. Y ahí ya empezó el problema. No somos individuos, a pesar de que la lógica del momento dominante nos inste sin pensar a suponer que cada uno es emprendedor de su propia vida y entonces el resultado final de si su propia vida es un desastre o no tiene que ver con su capacidad de emprendedor. Esta mentira neoliberal tiene que ver con la idea de individualidad, de individualismo. A partir de ahí se construye todo el derecho moderno. Un ejemplo es cómo es posible que en una constitución se considere que las personas que son alcanzadas por la constitución, derechos y garantías, son simplemente los ciudadanos, aquellos que tienen renta, aquellos que son blancos y que son sexualmente ortodoxos. Esta consigna está en todas las constituciones de Latinoamérica y en muchas todavía sigue estando. La pregunta sería, entonces la Constitución es algo a la que se accede por sorteo o por mérito, no es para todos. Primer problema, primer error de la modernidad. Para eso tenemos que ver qué somos. Y ahí van a aparecer las diferentes lecturas y nuestra propuesta. ¿Para qué? A partir de esto, como decía Marina hace un ratito, no como conocimiento, me ufano porque sé mucha antropología. No. Esto es para modificar las instituciones jurídicas. Si ustedes el día de mañana son legisladores, no hagan un despropósito cuando elaboran una ley.
Si ustedes el día de mañana son jueces, no hagan un despropósito dictando sentencias que no respetan la condición de la mujer, llenas de vericuetos y de problemas de género. No, hagan otra cosa. Y si el día de mañana son abogados, etimológicamente, abogado, con esto cierro, abogado implica abogar, nos contaba siempre Héctor, imperecederamente. Y abogar no es abogar por mí o por el otro, es abogar por todos aquellos que tal vez no tengan la voz necesaria para alzarse ante las injusticias de un sistema mundial, como lo conté, como contexto del derecho. Si no hablo del contexto, el derecho no lo podemos entender. Este contexto que hoy muy de manera puntual marqué. Esto va a ser, en esto consiste la filosofía, a nuestro juicio, la filosofía del derecho, la importancia de la filosofía del derecho esencial para ser un buen abogado, y más importante que eso, para generar un derecho que esté a la altura de las circunstancias, evitando caer en todos los errores, reduccionismos, etcétera, a que nos tiene acostumbrado el desarrollo de lo jurídico en estos dos últimos años. ¿Algo más? La definición de derecho que alguno acercó, que me parece muy interesante, que el derecho es un conjunto de normas, puede ser problematizada. Es altamente cuestionable y ustedes nos van a ayudar a cuestionarlo. No se preocupen, es uno de los vicios que marqué hoy. Esa definición del derecho yo la aprendí, la memoricé. No es lo mismo aprender que memorizar. Salí de la facultad con esa definición de derecho que era la única que todos me enseñaron y que yo repetía como si se me tratara de un grabador. El derecho es un conjunto de normas que emanan de autoridades competentes destinadas a sostener el orden social. Hoy, y ustedes todavía están a tiempo, aunque ya casi son abogados, pero no es tiempo perdido, tienen que problematizar esa definición. Pues esa definición es de cualquier cosa menos de derecho. Bien. Marina, deseo vos que cerrás. Ya son las 8:05, les voy a robar un minutito más para terminar este PowerPoint y que no nos quede en el medio. Una cosa rapidita nada más, que justo lo que hablaba recién Carlos, ¿no? De que la dificultad que presenta la filosofía del derecho, que como toda filosofía tiene que apoyarse, ¿no? en el conocimiento científico. Entonces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es la ciencia sobre la que tiene que apoyarse la filosofía del derecho? Podemos pensar, como hace uno de los autores, que puede ser la jurisprudencia, o también esta ciencia del derecho que se nos presenta a nosotros, acá en nuestra facultad, que es el derecho positivo y formal de nuestro país. Pero bueno, eso no es una ciencia del derecho que le alcance a la filosofía para apoyar ahí sus conocimientos, porque la filosofía trata de interrogarse acerca de cuestiones universales, ¿sí? No de cuestiones puntuales y de cuestiones determinadas y territoriales, como es nuestro derecho argentino o la jurisprudencia, que es en un caso particular, ¿sí? La filosofía trata de llegar a ideas generales. Entonces, la filosofía del derecho no solamente tiene que hacer esta tarea de interpretar, de añadir la interpretación al conocimiento, sino que también tiene que hacerse ella misma de una ciencia del derecho justo. Recién veníamos hablando de todo esto, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho también lo que va a tratar de hacer es elaborar y presentar un fenómeno del derecho como fenómeno social, ¿sí? Y va a tratar de rescatar los contenidos esenciales del derecho para tratar de definirlo. Es una tarea que tiene la filosofía del derecho, de definirlo, de delimitar su objeto a través de un tipo ideal, ¿sí? De orden jurídico, de lo que debería ser. Es justamente lo que explicaba Carlos, por eso lo quería remarcar nada más. Esto, lo de las diferencias de la ciencia del derecho y la filosofía ya lo hablamos, y volvemos a esto para delimitar un poco el campo de la filosofía del derecho. Si nosotros pensamos qué es el derecho en la República Argentina, ahí estamos hablando de ciencias jurídicas, es lo que hablábamos hoy y también lo que comentaba Federica. Nuestra facultad es la Facultad de Ciencias Jurídicas. Nosotros acá estudiamos qué es el derecho en la República Argentina, ¿no?
Y lo que vamos a tratar de estudiar en filosofía del derecho es algo mucho más profundo y es una pregunta universal y que es, ¿qué es el derecho? ¿Sí? Y para eso, para llegar a responder, a intentar responder, tenemos que trabajar primero y antes que nada con el creador del derecho, que es el ser personal, ¿sí? El ser humano. Los pilares de la filosofía del derecho son entonces el ser personal y el derecho, son lo que vamos a ver en este curso. En la primera parte vamos a estudiar y un poco de la mano de la filosofía general, de la antropología y de muchas otras ciencias que son las compañeras de ruta de la filosofía del derecho. Vamos a tratar de ver lo que es el ser personal y en la segunda parte del curso de qué es el derecho. Nos queda un tema para dar, pero bueno, lo retomamos la clase que viene, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por participar y por esperarnos unos minutos más. Nos vemos mañana. Chao, profe. Hasta mañana, Hasta chicos. luego, hasta Gracias. mañana, Hasta gracias por luego. todo. Hasta mañana. Adiós, Chao. hasta mañana. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? Sí. No pude escribir nada porque no puedo escribir. O sea, no puse mi nombre porque yo estaría como en el sorteo. No importa, habla Pablo, ¿no? Sí, Pablo Yo Gamarra. bien. Pablo, no te preocupes, es suficiente con que hayas entrado con tu nombre y apellido. Nosotros de ahí, de esa información, ya tomamos la lista de presentes, así que no te preocupes. Bueno, muchas gracias. No, por favor. De nada. Hasta luego. Vos cerraste la grabación, ¿no, Marina? No, buen punto. Mira que este es tu terreno, este